Noches a todos. Soy Mónica Ramírez, directora de programas y proyectos de la Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia, y es un honor darles la bienvenida a este evento virtual. En nombre de la Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia, agradecemos sinceramente su presencia y el interés de acompañarnos en este espacio educativo titulado Controles Médicos Esenciales en Esclerodermia. Antes de comenzar, quisiera compartir un mensaje muy importante. La Fundación Ecuatoriana de Esclerodermia es una organización sin fines de lucro que brinda apoyo, orientación y acompañamiento a pacientes y familias. La información compartida durante este evento tiene fines educativos e informativos y no sustituye la orientación médica profesional. Recomendamos siempre consultar con su médico o especialista de confianza para recibir un diagnóstico y tratamientos adecuados. Esta noche tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Ivonne Quesada. La doctora Quesada es una reconocida especialista en reumatología en la ciudad de Quito. Cuenta con amplia experiencia en el diagnóstico y manejo de enfermedades autoinmunes y condiciones reumatológicas complejas, brindando atención en importantes centros médicos del país, entre ellos el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, CIME Cumbayá, CIME El Portal, Hospital Alianza. Agradecemos profundamente su disposición para acompañarnos esta noche y compartir sus conocimientos con nuestra comunidad. Con mucho gusto le cedo la palabra a la doctora Quesada. Adelante. Muchas gracias, Mónica. Queridas pacientes, para mí realmente es un honor ser invitada de nuevo por ustedes. Em, Tengo un agrado muy especial y un cariño muy especial por esta patología, porque como les comentaba en algún momento, yo hice mi tesis para graduarme de reumatóloga en esclerosis sistémica, entonces tengo ese amor por la patología y obviamente por mejorar el estilo de vida y por mejorar la capacidad del paciente de poder acceder a una mejor salud y a una mejor solución para su sintomatología. Bueno, lo que me ha pedido la Fundación de Esclerodermia que hable esta noche es comentarles cuáles son los exámenes médicos esenciales que se deben de seguir en un paciente que tiene esta patología. Y bueno, antes de empezar con los controles médicos, pues decirles que la esclerosis sistémica en una situación particular tenemos que siempre mirarla desde tres aristas. Una que es una esclerosis sistémica difusa y otra que es una esclerosis sistémica limitada. Y dentro de lo que es la limitada tenemos lo que es el síndrome de Cres y el síndrome de Cres que tiene algunas de las situaciones. ¿Y por qué tengo que hacer este énfasis? Tengo que hacer este énfasis porque hay patologías y hay comorbilidades que afectan a determinado tipo de esclerosis sistémica más que a otra. Y entonces los exámenes que van a ser dirigidos para poder hacer el control siempre tienen que hacerse de una manera más exhaustiva en diferenciando el tipo de esclerosis sistémica que tenemos. Entonces, la difusa siempre va a ser un poquito más pongámosle así, que compromete más la piel o que tiene una comorbilidad un poquito más extensa que la limitada. Pero la limitada tiene igualmente sus manifestaciones. Por eso es que dentro de la limitada podemos tener el síndrome de Cres y el síndrome de Cres tiene dentro de lo que son sus siglas, obviamente la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la dismotilidad esofágica, la esclerodermia, o sea, la afectación de la piel y las telangiectasias. Entonces, visto eso, podemos decir qué es lo que tenemos que pedir y qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes. Dentro de la fisiopatología tenemos que obviamente es una patología que tiene mucha manifestación inflamatoria, una manifestación inflamatoria vascular, pero ¿por qué se hace una inflamación vascular? Porque tiene autoinmunidad positiva. ¿Y por qué es lo que la importancia de conocer esta autoinmunidad? Porque dependiendo del tipo de anticuerpo es la manifestación clínica que va a tener el paciente. Y al tener la manifestación clínica es lo que nosotros sabemos qué órgano es el que más va a afectar según el tipo de anticuerpo que posea. Y obviamente los controles
de los exámenes van a ser mucho más exhaustivos dependiendo del tipo de anticuerpo que tiene el paciente. Siempre todos los reumatólogos vamos a pedir dentro de los primeros exámenes, sea para diagnosticar en primera instancia y para conocer la evolución de la enfermedad, estos tres anticuerpos, el antitopoisomerasa, que es el conocido como el SCL70, que está presente en un 8 al 42% de los pacientes con esclerosis sistémica, y este está relacionado más con la esclerosis sistémica difusa y tiene más afectación a nivel de la piel. Entonces significa que a estos pacientes con este topoisomerasa vamos a tener que estarles haciendo control de Rondal, que es un puntaje para medir el engrosamiento de la piel, mucho más exhaustivo que el que no tiene este topoisomerasa. Y una de las comorbilidades más importantes es la patología pulmonar. Estos pacientes llegan a ser enfermedad pulmonar intersticial y fibrosis pulmonar con mucha más frecuencia y con mucha más facilidad que los que no son topoisomerasa positivos. El segundo anticuerpo que igual siempre se va a pedir en un inicio al paciente con la patología es el anticentrómero, que está presente en el 20 al 40%, y este es sobre todo más positivo en los pacientes con esclerosis sistémica limitada. Y entonces, ¿qué es lo que va a provocar este anticuerpo? ¿Qué patología o qué comorbilidad es la que va a provocar en el paciente con esclerosis sistémica? Hipertensión arterial pulmonar, y va a tener mucha más afectación vascular. Entonces, estos pacientes son los que tenemos que estar de la mano con el cardiólogo y haciendo algunos tipos de exámenes que ya vamos a ver a posterior para poder detectar tempranamente este tipo de hipertensión arterial. Y el tercer anticuerpo es el anti-ARN polimerasa 3, que también está presente en el paciente con esclerosis sistémica difusa, obviamente con una afectación a nivel de la piel, pero esta positividad, en cambio, de este anticuerpo da en el paciente un riesgo de que pueda tener crisis renales. Entonces, cuando nosotros vemos en nuestro paciente que tiene un anti-RNA polimerasa 3, vamos a estar mucho más pendientes de la función renal. No significa que los otros no, pero este, por tener este anticuerpo, tiene más riesgo de hacer una crisis renal. Y entonces tenemos que tenerle más pendiente de que el paciente, cómo está su creatinina, que ya vamos a ver luego, para evitar que llegue a una enfermedad renal crónica y que el paciente pueda llegar a diálisis. Cuando decimos ¿qué es lo que tenemos que ver en esclerosis sistémica? Pues realmente hay muchísima, pero muchísima clínica. Y entonces, como es una clínica tan extensa, los exámenes tienen que ir dirigidos a esta clínica tan extensa, recordando siempre que hay la esclerosis sistémica difusa y la limitada, con una mayor proporción de pacientes que puedan llegar a tener afectación. Pero miren que la esclerosis sistémica puede llegar a afectar desde el fenómeno de Raynaud. Este mismo fenómeno de Raynaud puede hacer úlceras digitales. Estas mismas úlceras pueden hacer que se llegue a amputar los dedos. El paciente puede llegar a tener la hipertensión arterial pulmonar, ese paciente que tiene el anticentrómero positivo. Los pacientes con esclerosis sistémica tienen afectaciones musculoesqueléticas, y aquí les he puesto una foto en la cual hay afectación a nivel de las falanges, lo que se llama la acroosteólisis, o sea, hay una reabsorción de las falanges y que tenemos que estar igualmente muy pendiente. Si vemos acá, igualmente tenemos en el paciente las calcinosis que igualmente podemos ver en los pacientes que tienen esclerosis sistémica limitada tipo CRES. Tenemos igualmente la afectación de la piel, el paciente cuando ya empieza a afectarse la piel, la esclerodermia como tal, que es la afectación de la piel dentro del grupo de sintomatología de la esclerosis sistémica, el pulmón con enfermedad pulmonar intersticial, a nivel gastrointestinal con la dismotilidad esofágica, con alteraciones a nivel del recto, con alteraciones a nivel de lo que es síndromes de mala absorción, y la parte renal. Entonces, es un sinnúmero de manifestaciones clínicas que, dependiendo de todas estas manifestaciones, son los exámenes que tenemos que hacer en nuestro paciente. Y miren que la mayor parte de los pacientes, o a lo mejor los médicos que no están muy encaminados en ver este tipo de pacientes,
creen que solamente es la afectación de la piel. Y claro, porque si vamos a ver en un internet y vamos a ver en alguna situación, vamos a encontrar probablemente solamente la afectación de la piel, que es lo más visible, pero eso no es lo que hace mayor comorbilidad. La comorbilidad es de los órganos internos, la comorbilidad es del pulmón, la comorbilidad es del riñón, la comorbilidad es del corazón. Y de esto, si se afecta internamente, eso es lo que da menos calidad de vida al paciente. Entonces, vamos a empezar y decimos ¿cuál es el control médico esencial en primer lugar que tiene que tener mi paciente? Pues entonces mi paciente tiene que tener los tres exámenes que ya dijimos que son los tres anticuerpos para ver qué comorbilidad va a tener más mi paciente. Entonces, anticentrómero, anti-SCL70, que es el topoisomerasa, y el anti-RNA polimerasa 3. Con esto yo ya tengo desde el concepto, el médico ya tiene qué es lo que va a afectar más el órgano interno. Luego de eso, obviamente, siempre vamos a ver un hemograma. ¿Y por qué el hemograma? Para ver cómo empieza mi paciente. Porque hay que recordar que algunas de las medicaciones que vamos a utilizar para modular el proceso vascular, el proceso inflamatorio y el proceso de autoinmunidad pueden llegar a tener repercusiones a nivel de los leucocitos y mi paciente puede llegar a tener leucopenia y eso me va a hacer que yo modifique igualmente el tratamiento. Entonces, ver cómo parte mi paciente con las células que son los soldados y los que nos protegen de cualquier tipo de infección, que son los leucocitos, los neutrófilos y los linfocitos. Luego de eso, igualmente tengo que ir a ver cómo va la hemoglobina, cómo empieza mi paciente con hemoglobina, cómo empieza mi paciente con hematocrito, cuáles son los volúmenes corpusculares. ¿Por qué es importante eso? Porque en el transcurso del tiempo, si hay más afectaciones, sobre todo pongámosle que hay afectación gastrointestinal, empieza a haber en el paciente una disminución a nivel de lo que es su alimentación o puede haber síndromes de mala absorción por dismotilidad a nivel igualmente del intestino, síndromes de mala absorción en el paciente que pueden llegar a provocar anemia. Entonces yo tengo que ver en mi paciente cómo empieza este proceso, si es que cómo está la hemoglobina. Tengo que ver las plaquetas. ¿Y por qué las plaquetas? Porque mi paciente con esclerosis sistémica tiene un riesgo más alto de poder hacer trombosis. ¿Por qué puede hacer trombosis? Puede hacer trombosis por inflamación. Entonces tengo que ver cómo están las plaquetas. Si tiene un exceso de plaquetas es porque está muy inflamado. Es una reacción indirecta de inflamación y tengo que modular esa situación. Más o menos voy a ir manejando diciendo, a ver, ¿por qué las plaquetas están tan altas? No va a ser que porque a lo mejor, o sea, alguna otra situación de cáncer, sino que porque están muy inflamadas. Se llama trombocitosis y eso es por inflamación. El perfil de hierro, siempre en el paciente, el perfil de hierro, en donde voy a ver el hierro total, voy a ver la transferrina y voy a ver la ferritina, porque tengo que ver cómo están los depósitos de hierro de mi paciente, porque muchas de las veces el paciente empieza ya con síntomas de anemia y no es que a lo mejor se modifique ya la hemoglobina. La hemoglobina se empieza a modificar mucho después, porque en el paciente hay reservas de hierro. Esas reservas de hierro están cubriendo las necesidades, pero yo tengo que ir analizando si esa reserva de hierro de mi paciente empieza a bajar y mi paciente empieza a tener cefalea, empieza a tener mareo, empieza a tener sueño, empieza a tener algún tipo de malestar, de cansancio y mucho posterior, que ya esté pálido o que haga disnea o que se canse cuando está haciendo alguna actividad. Entonces, esas son cosas esenciales y obviamente tengo que hacer en cada control también este tipo de de manejo. El anticentrómero, el SL70 y el RNA, eso es una sola vez en primera instancia para diagnosticar y para poder saber como médico qué es lo que voy a esperar de la patología. El resto, obviamente, sí, tengo que hacerla en primer lugar cuando veo la primera vez a mi paciente y luego, dependiendo de cómo va o de alguna situación, si es que mi paciente va presentando. Y si es que es solo por control, igualmente cada 3 meses. El perfil renal. Para ver creatinina, para ver urea, siempre va a ser importante. El perfil hepático, porque en el hígado se metaboliza la mayor parte de la medicación que yo voy a utilizar en el paciente para modular el proceso inflamatorio y el proceso vascular.
y tengo que ver cómo están las enzimas hepáticas y cómo está el funcionamiento del hígado para yo poder seguir mandando la medicación. Por ejemplo, el paciente que empieza con patología articular, que tiene dolor articular, uno de los medicamentos que voy a utilizar va a ser el metrotexate. El metrotexate se metaboliza en el hígado y tengo que ver cómo va el hígado, cómo va su función para poder seguir prescribiendo metrotexate. Si en el transcurso del tratamiento voy viendo que las enzimas hepáticas se elevan, si se elevan por arriba, y ustedes más o menos van a entender esto, si se eleva por arriba de 3 veces, mejor dicho, hasta 3 veces el valor normal, siendo que los valores normales de las enzimas hepáticas van entre 35 a 40. Si ustedes ven que el valor de su enzima hepática está por 90, más o menos se ha elevado 3 veces el valor normal. Su reumatólogo lo que va a hacer es bajarle la dosis del metrotexate, pero si se eleva por arriba de 5 veces el valor normal, o sea que si yo voy a encontrar 120 de enzimas hepáticas, su reumatólogo le va a quitar el metrotexate, pero afortunadamente ese hígado no va a sufrir ninguna situación que es absoluta. Eso, lo potencial del metrotexate que puede inflamar el hígado es reversible. Usted le quita el metrotexate, le baja la dosis y las enzimas hepáticas vuelven a la normalidad. Entonces, siempre tengo que estar vigilando cómo va el hígado. El proteinograma, que significa proteínas totales, albúmina y globulinas. ¿Por qué? Porque esto me va a medir la alimentación o el estado nutricional de mi paciente. Si mi paciente empieza a perder proteínas, bueno, entonces tendré que vigilar a ver qué pasó, si en el riñón está perdiendo o si a lo mejor no se están absorbiendo las proteínas y el paciente puede empezar a tener déficit de proteínas y se puede empezar a hinchar las piernas. Y a lo mejor el paciente dice, es que tengo un problema a nivel del corazón o del riñón, y no suele ser así. Suele ser porque están faltando albúmina, está faltando alimentación, está faltando la proteína, y eso empieza a repercutir en mi paciente. Entonces, sobre todo en el seguimiento, a ver cómo va mi paciente con esta proteína y con esta albúmina, para evitar que vaya a haber desnutrición y alguna alteración a nivel de lo que es la parte nutricional. La velocidad de sedimentación y el PCR, que son importantes marcadores de inflamación, y esto sobre todo cuando estoy en algunas situaciones de manifestaciones articulares, por sobre todo en donde hay artritis en mi paciente, donde hay dolor articular, para poder ver cómo va la medicación, porque esto me va a medir inflamación, una situación indirecta de inflamación. Si esto está controlado, significa que mi medicamento está actuando de la mejor manera y la sintomatología no va a ser de dolor, no va a ser de inflamación. Pero si a lo mejor está elevado también la velocidad de sedimentación y el PCR, y yo estoy controlada mi parte articular, tengo que ir a ver si no es por infección. Entonces, esto al médico le va a ayudar a discernir si es inflamación por la enfermedad o es infección sobreañadida. Y cuando vamos a ver qué es lo que pasa en la piel y la microvasculatura, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya vimos los exámenes de inicio, los pertinentes, en la piel, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y probablemente en la visita de sus reumatólogos, a lo mejor cada 3 meses se tenga que hacer el score de Ronald. El score de Ronald es el medir el engrosamiento de la piel, medir la turgencia que puede haber en el paciente de la piel y meterlo en una calculadora para ver si está progresando. ¿Y por qué es importante medir la escala de Ronald? Porque mientras más se vaya engrosando la piel, más indirectamente los órganos internos pueden empezar a sufrir igualmente depósito de colágeno. Puede haber más activación de los fibroblastos. Entonces, indirectamente, este engrosamiento de la piel me va a hablar de que algo está pasando internamente. Por eso es importante hacer el score de Ronald. La capilaroscopía, si bien es cierto, la capilaroscopía no es un examen para ver seguimiento, pero es un examen importantísimo para hacer diagnóstico. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque siempre, y ustedes como pacientes, y que a lo mejor puedan igualmente ir educando a los familiares o ir educando a más pacientes que puedan tener o a lo mejor estar empezando con esta patología,
que el fenómeno de reinado es una de las situaciones súper tempranas, cómo podemos diagnosticar tempranísimamente la patología. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo una capilaroscopía. Y la capilaroscopía es un examen en el que vamos a ver el lecho ungueal y vamos a ver cómo están los capilares. Si es que hay capilares engrosados, si es que hay megacapilares, si es que hay hemorragias a nivel de los capilares, si es que hay formación de nuevos capilares y o se ha perdido también el número de capilares. ¿Y esto qué significa? Significa que si mi paciente tiene un fenómeno de reinado y a lo mejor no tiene nada más, no tiene absolutamente nada más. Cualquier persona, a lo mejor ustedes conocen a un paciente que va a una de sus fundaciones acompañando a otro familiar y tiene fenómeno de reinado. Ese paciente tiene que hacerse una capilaroscopía, tiene que acudir a un reumatólogo para que le haga una capilaroscopía, porque esa capilaroscopía puede predecir el aparecimiento de toda la demás sintomatología hasta 8 años antes. Y hemos diagnosticado a un paciente muy tempranamente y vamos a evitar comorbilidades. Esto no se hace regularmente luego para controles, pero lo puse aquí porque es de vital importancia siempre conocerlo y saber que este solo fenómeno de reinado, la alteración que se da a nivel de la piel, en donde hay una alteración vascular, por cambios de temperatura en donde hay tres situaciones, que las manos se ponen blancas por vasoconstricción. Al ponerse blancas y por vasoconstricción baja el oxígeno y empieza a haber cianosis, se ponen moradas, pero luego hay una revascularización y las manos se ponen rojas. Entonces, el paciente que tiene blanco, morado, rojo, es un fenómeno de Raynaud y ese paciente tiene que ir a hacerse una capilaroscopía porque podemos hacer un diagnóstico tempranísimo de la enfermedad. Y luego vamos a hablar sobre el pulmón. ¿Y qué pasa con el pulmón? Dijimos que una de las patologías más predominantes, sobre todo en paciente con esclerosis sistémica difusa, es la enfermedad pulmonar intersticial. Y la enfermedad pulmonar intersticial puede provocar una morbimortalidad muy alta y obviamente puede limitar la capacidad vital en el paciente, disminuir su funcionabilidad. Y es por eso que en el 2025 la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, junto con neumólogos y reconocidos imagenólogos del país, hicimos un trabajo que es el consenso multidisciplinario para el diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. O sea, en general, aquí abordamos algunas otras, pero la que nosotros sabemos que tiene mucha más carga para dañar el pulmón es la esclerosis sistémica. Y entonces hicimos este consenso para saber qué es lo que tenemos que hacer con los pacientes. Y lo que tenemos que hacer con los pacientes es hacer una tomografía de alta resolución. O sea, todo paciente con esclerosis sistémica tiene que tener una tomografía de alta resolución, una TACAR, para empezar a hacer el cribado, o sea, para conocer cómo está su pulmón. Si es que diagnosticamos esa enfermedad hoy, tengo que saber cómo va y obviamente para hacer el seguimiento. Y el seguimiento, ¿cómo lo vamos a hacer con tomografía? Y miren que aquí dice en el punto 4 de la recomendación de este consenso de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, dice que tenemos que hacer una tomografía de alta resolución pulmonar de tórax anualmente durante el seguimiento. Y si es que hay un cuadro clínico y una función pulmonar estable, lo hacemos anualmente. Pero si es que hay progresión, si es que hay signos clínicos, ¿y cuáles son los signos clínicos? Y los signos clínicos van a ser que mi paciente me refiera tos, que mi paciente me refiera disnea o fatiga o falta de aire cuando está caminando. O cuando dice, ¿sabe qué, doctora? Yo estoy subiendo 2 pisos en mi casa, que subo de la planta baja al segundo piso, que es mi dormitorio, y yo siento que me falta el aire. Ojo, ese paciente tiene que ir a una tomografía axial computarizada para poder ver cómo va su pulmón y obviamente cómo es lo que está yendo la progresión, si en este caso hay. Y también, ¿qué es lo que más también vamos a hacer? Vamos a hacer, aparte de la tomografía axial computarizada, tenemos que hacer en este paciente de esclerosis sistémica, por sobre todas las cosas, durante los 5 primeros años del diagnóstico de la enfermedad,
anualmente. Así mi paciente no me refiere a ninguna sintomatología. Entonces, diagnostico esclerosis sistémica, veo cómo está el pulmón, veo cómo está la función pulmonar porque hay que hacer DLCO y hay que hacer espirometría. Si todo va bien, hago anualmente los 5 primeros años. Si en ese transcurso del año hay sintomatología como tos, como disnea, como cansancio, tengo que hacerla más regularmente y se dice que se tenga que hacer cada 4 meses. El compromiso cardíaco, si bien es cierto, se lo atribuye más al paciente que tiene esclerosis sistémica limitada por la hipertensión arterial pulmonar. Todo paciente con esclerosis sistémica en un inicio tiene que tener un electrocardiograma. Y obviamente después, si es que hay algún tipo de sintomatología, y sintomatología como qué, como palpitaciones o como mareos o síncopes. Pero aparte de eso, el paciente tiene que hacerse un ecocardiograma anualmente. Nosotros como reumatólogos no pedimos este ecocardiograma. Lo que pasa es que mandamos donde el médico cardiólogo para que haga la función y para que haga la evaluación, pero todo paciente tiene que tener el electrocardiograma anual, un ecocardiograma anual, si es que hay palpitaciones, un holter, en exámenes de sangre, el NT-proBNP, que nos da una información valiosísima de una probable insuficiencia cardíaca. Y obviamente esto tiene que valorarlo el cardiólogo. ¿Y por qué es importante hacer esto? Si bien es cierto, los pacientes que tienen anticentrómero positivo son los que más tienen que estar en esta parte y en este control, el paciente que tiene SSL 70 por alteración o por riesgo cardiovascular igualmente tendría que hacerse. Si hay alguna situación de centrómero positivo en este paciente del ecocardiograma, si se está haciendo anual, pero empezó a tener disnea, empezó a tener alguna situación de hipertensión arterial, podemos hacer igualmente el ecocardiograma cada 6 meses o que el cardiólogo vea si es que tiene que hacer un cateterismo cardíaco. Por eso es importantísimo trabajar de la mano con el cardiólogo. Dentro de lo que es la función cardíaca, es importantísimo saber que los pacientes que tienen esclerosis sistémica tienen más riesgo de trombosis y tienen más riesgo de hacer trombosis porque es una patología que tiene dentro de su fisiopatología alteración vascular. Alteración vascular obviamente es en los capilares, en las arterias y en las venas. Y el paciente con esclerosis sistémica tiene que hacerse un perfil lipídico. Obviamente anualmente, si es que todo va bien, o segmentariamente, si es que tengo alguna alteración en colesterol, tengo alguna alteración en LDL o en HDL. Pero en general ustedes tienen que saber que los pacientes con esclerosis sistémica tienen que tener, sobre todo dentro del colesterol, el LDL, que es el colesterol malo, menos de 100. Si es posible tenerlo menos de 70. ¿Y cómo logro eso? Dieta y ejercicio. Y el HDL, que es el colesterol bueno, sobre 70, porque esa es la protección. A veces dice, ¿sabe que sí? Estoy en el colesterol en 200. ¿Hasta cuánto es normal? Hasta 200, pero tengo el LDL en 150. Entonces, todo el colesterol que estoy teniendo es con alta carga, es la lipoproteína alta y ese es el que me va a provocar más riesgo cardiovascular. Y el paciente con esclerosis sistémica puede llegar a tener infarto agudo de miocardio por tener estas lipoproteínas alteradas. Y esto, si bien es cierto, lo tiene que manejar mucho más el cardiólogo, los reumatólogos hacemos el control de lípidos en los pacientes cada 6 meses o cada año, dependiendo cómo va. Y siempre estamos ahí a la perspectiva de decir, ¿cómo está? Estoy con el colesterol, está con el colesterol en estos valores. Pero doctora, es que no estoy comiendo grasa. Lo que pasa es que estamos mal interpretando. El colesterol malo no se eleva por la grasa, sino por el carbohidrato y por los azúcares. Y eso es una situación que tenemos que cambiar el paradigma en el paciente, que no es la grasa, es el carbohidrato. Y desafortunadamente, la dieta del paciente ecuatoriano es muy rica en carbohidratos. Si ya comemos arroz, le metemos el fideo. Si ya comemos arroz, le metemos la papa y eso es lo que eleva mucho más los lípidos. Entonces,
La detección temprana en los pacientes con esclerosis sistémica de factores de riesgo ateroesclerótico, sobre todo del LDL alto y del HDL bajo, es una de las situaciones que podemos cambiar. Y esto sí podemos cambiarlo. O sea, que en mi paciente yo sí puedo cambiar esto. No solamente con medicación, sino con el cambio del estilo de vida, con dieta, nutrición y ejercicio. Siempre el ejercicio va a ser importantísimo. El hacer control de los lípidos basado en metas. ¿Qué es lo que tiene mi paciente? ¿Cuál es la meta para mi paciente? Por eso es que nosotros mandamos a los cardiólogos porque ellos tienen calculadoras de medir el riesgo cardiovascular. Obviamente no todos los cardiólogos a lo mejor lo hagan o a lo mejor en instituciones públicas no lo puedan hacer, pero esa es la función del cardiólogo también, no solamente hacer el ecocardiograma y el electro, sino ir a ver el perfil de mi paciente para una enfermedad aterosclerótica. En el compromiso renal, entonces el compromiso renal dijimos que da el paciente que tiene el RNA polimerasa 3 como anticuerpo positivo y estos pacientes pueden hacer una crisis renal esclerodérmica que pueda llevar a una enfermedad renal terminal y que termine en una diálisis en el paciente. Entonces en mi paciente tengo que estar controlando presión arterial en cada consulta y obviamente ver y las limitaciones que a veces tenemos en los hospitales públicos es que no, ya no tenemos personal que nos ayuden a tomar los signos vitales. Probablemente los estudiantes en algún momento nos puedan ayudar, pero por eso también se les pide al paciente, sabe que acuda al centro de salud o si es que hay alguna situación, alguna campaña de tomarse la tensión arterial, tomar la tensión arterial y llevarle a su médico. Si es que es la consulta privada, obviamente siempre va a ser que le van a poder tomar la presión arterial. La creatinina y el filtrado glomerular que lo vamos a hacer cada 3 meses al inicio y luego obviamente si es que hay alguna alteración. Y el examen de orina para ver si es que hay algún compromiso de proteinuria porque ya empezó a dañarse el riñón o si es que hay algún proceso infeccioso también que pueda estar comprometiendo porque recuerden que como vamos a dar medicamentos que modulan el sistema inmune, puede ser que el paciente sea más propenso a tener algún tipo de infección o que tenga más riesgo de adquirir una infección y que no tenga mi paciente sintomatología, porque los glóbulos blancos, que son los soldados y los que nos defienden, no me dan sintomatología porque están un poco apagados. Entonces, eso también es lo que tenemos que ver nosotros siempre en los controles de los pacientes. El compromiso gastrointestinal. Y el compromiso gastrointestinal desafortunadamente no se lo toma muy en cuenta en la esclerosis sistémica porque se cree que a lo mejor no es una situación muy común, pero es más común de lo que pensamos. Si bien es cierto, el gran denominante del compromiso gastrointestinal va a ser la dismotilidad esofágica. ¿Eso qué significa? Que el esófago empieza a perder la capacidad de poder hacer motilidad. Entonces se come, se hace el bolo alimenticio y al momento que tiene que bajar el bolo alimenticio desde el esófago al estómago, el esófago se hace un tubo y pierde esta capacidad del peristaltismo. Entonces, esa es la mayor, uno de los que más se conocen, pero existe un montón y un sinnúmero de manifestaciones gastrointestinales. Es por eso que a los pacientes, esta, es por eso que a los pacientes siempre vamos a tener que preguntar las afectaciones gástricas, dispepsias, saciedad precoz, porque eso puede ser que el estómago también se tenga una gastroparesia, empiece a perder igualmente la capacidad y la motilidad y obviamente el vaciado del alimento vaya a ser mucho menor y más lento y tenga el paciente esa flatulencia y tenga esa sensación de llenado y a lo mejor ahí hasta reflujo. La hipomotilidad del intestino delgado igualmente puede hacer que mi paciente tenga mucha flatulencia, a lo mejor que empiece a tener diarrea. El intestino grueso con estreñimiento, igualmente porque la motilidad está disminuida. Empieza a haber igualmente compromisos a nivel de lo que puedan hacer situaciones de oclusión. Y miren que hasta la afectación rectal puede llegar a ser altísima en un 70%, perdiendo el tono y la fuerza del esfínter anal interno. Y puede haber igualmente manifestaciones de alteraciones a nivel del fecal, se pierde el tono del esfínter. Entonces, ¿qué es lo que, déjenme ponerle, mm, ya. Entonces, sabiendo que tenemos todas estas manifestaciones,
¿Qué tiene que tener mi paciente como control médico? Si sé que todo esto puede pasar, mi paciente debe de tener una endoscopía digestiva alta porque hay esta dispepsia, una colonoscopía, porque puede haber esta situación a nivel del intestino grueso que también pierde motilidad y puede estreñirse y puede llegar a ser divertículos. Puede hacerse una rectosimoideoscopía cuando mi paciente tenga alteración del esfínter anal, el esófagograma, que obviamente es el más conocido si es que tiene una dismotilidad esofágica, y en casos muy seleccionados, la manometría. La manometría en realidad es un examen que puede hacer muy temprano. Son pacientes que llegan a tener alteraciones a nivel digestivo, tienen disfagia, tienen dolor para tragar, se hace un esofagograma y el esofagograma está normal. Entonces dice, es que está normal y no pasa nada. Ah, no, si es que ya descartó mi gastroenterólogo alguna otra situación gástrica, yo puedo pensar que pueda ser un inicio de una esclerosis sistémica y este inicio de esclerosis sistémica probablemente va a ser en mi paciente con esclerosis sistémica limitada y como el esofagograma y la endoscopía está normal, hacer una manometría esofágica puede ser que ahí tenga el diagnóstico temprano de esclerosis sistémica. La manometría esofágica lamentablemente es un examen muy costoso a nivel de lo que es el país y es por eso que no se suele hacer de manera muy seguida. Bueno, esto lo pueden hacer los gastroenterólogos, pero yo he tenido pacientes que obviamente tienen esta disfagia, este dolor al comer, esta sensación de que no puede pasar los alimentos, le hacen una endoscopía, la endoscopía digestiva alta está bien, hacen un esofagograma, está bien, y alguien dice, alguna situación más hay, hacen una manometría y hay las sondas peristálticas en las que dice que hay afectación del esfínter esofágico inferior, que es lo que vemos más o menos por acá, y eso no, me da un patrón de también tener enfermedad y de tener esclerodermia. Otros controles, ¿qué más tenemos que hacer? Y como dijimos que una de las manifestaciones del paciente con esclerosis sistémica va a ser el dolor articular y va a ser la artritis. En un inicio probablemente no vamos a encontrar nada a nivel de lo que son las articulaciones, pero tenemos que hacer una radiografía para ver cómo empieza mi paciente y si es que empieza a tener compromiso a nivel articular o a nivel de hueso. Porque esta situación de la acrostiólisis, o sea, el daño y la reabsorción de las falanges, puede dar en mi paciente mucha limitación porque se empiezan a amputar los dedos. Entonces, este paciente tengo que tener otro tipo de manejo, otro tipo de tratamiento, tengo que modificar el tratamiento si empiezo a ver ya ocrostiólisis en las radiografías de las manos y también para ver si hay la presencia de las famosas condrocalcinosis. Y las calcinosis suelen ser muy dolorosas en algunos pacientes para ver si es que se puede hacer una resección quirúrgica, en qué tanto está a nivel, si es que está comprometiendo el hueso o solamente está en el tejido, en la parte blanda. Siempre va a ser importante igualmente hacer la radiografía. Y otra situación, la densitometría mineral ósea. Y la densitometría mineral ósea, ¿por qué? Porque este paciente tiene una alta carga inflamatoria. Y al tener una alta carga inflamatoria, igualmente mi paciente puede llegar a tener alguna situación a nivel de lo que es el metabolismo del calcio. Y este metabolismo del calcio alterado puede hacer que mi paciente llegue a tener osteoporosis tempranamente. Y puedo yo en mi paciente manejar de manera temprana esta osteoporosis y evitar que haya una fractura posterior. Todos los pacientes con enfermedades inflamatorias que son severas tienen una afectación a nivel de lo que es el metabolismo del calcio y en el hueso, en la fuerza, en la masa. Y por eso es que hay que hacer una densitometría. Entonces a veces dice, pero es que no, mi paciente no es que ya está de 65 años, mi paciente tiene 45 años. Tengo que hacer una densitometría porque tengo que ver cómo empezó y cómo está su masa ósea. Y a esto también hay que agregarle vitamina D. Y la vitamina D siempre va a ser igualmente un marcador de autoinmunidad y de salud ósea adecuada. Recordar que la vitamina D en todos los seres humanos tiene mucha repercusión a nivel del sistema inmune y a nivel del hueso, y mucho más en los pacientes que tienen esclerosis sistémica. Entonces, la vitamina D también es uno de los marcadores dentro de los otros controles que podemos hacer.
¿Y cuál es la frecuencia de seguimiento? Y la frecuencia de seguimiento en primera instancia, cuando mi paciente está activo, pues puede ser cada 3 meses en un inicio. Si yo ya estabilizo a mi paciente según el cuadro clínico que tenga, puedo hacerlo cada 6 meses. Y si está estable, pues puedo verlo hasta en un año. Obviamente un año para poder hacer los exámenes más fuertes, como es la tomografía o como es el ecocardiograma o como es la endoscopía. Pero los exámenes de sangre siempre van a ser cada 3 a 6 meses. Pero lo más importante de esta frecuencia de seguimiento es que no podemos olvidarnos que no podemos trabajar solos. El equipo multidisciplinario siempre va a ser el mejor. O sea, trabajar de la mano con el cardiólogo para que pueda medirme el riesgo de hipertensión arterial pulmonar y para que pueda medirme el riesgo de mi paciente de poder hacer una enfermedad aterosclerótica y que le haga a mi paciente en una posterior situación un infarto agudo de miocardio. El neumólogo para que me ayude siempre viendo la tomografía de alta resolución, para que me haga la espirometría, para que me haga el DLCO, para que me haga el test de marcha, ir viendo si es que ha habido alguna modificación, porque a veces, en algunas ocasiones, los pacientes no tienen sintomatología, pero tienen progresión en en la tomografía o tienen alguna progresión o se ha perdido un poco de la capacidad pulmonar y eso nos indica el neumólogo y nosotros cambiamos notablemente todo lo que es el tratamiento, porque puede estar yendo a nivel de que el paciente no tiene tos, no tiene disnea, pero en la tomografía ya vemos alguna alteración, ya vemos que hay más infiltrado, ya vemos que se empezó a fibrosar y ahí tenemos que decir, no, usted clínicamente está bien, pero en el seguimiento y en el control tomográfico hay evolución y está habiendo mucho más compromiso y yo tengo que cambiar el tratamiento. Por eso algunos pacientes me dicen, pero doctora, yo me siento bien, ¿por qué me va a cambiar? ¿Por qué me va a dar el biológico? Porque ya ha habido algún cambio pequeño en la función pulmonar, en la espirometría, y por eso es que los neumólogos siempre van a estar de la mano con el reumatólogo. Obviamente los médicos de imagenología que están especializados en ver este tipo de, de imágenes, sobre todo los imagenólogos de tórax, que son los que más nos ayudan. El gastroenterólogo, yo siempre digo, la patología gastrointestinal se la ha dejado de lado y es una de las situaciones que más morbilidad le causa al paciente, que no pueden comer, que tienen esa sensación de llenura, que tienen esa sensación de plenitud gástrica, que se estreñen, que pueden llegar a tener incontinencia fecal y eso resta muchísimo la calidad de vida de los pacientes. Entonces, también de la mano del gastroenterólogo. Y obviamente el nutricionista tiene que también ayudarnos por la situación que puede manejar mi paciente que no llega a tener una buena alimentación por toda esta situación. Y entonces la situación que ya hemos visto, la mayor parte de la sintomatología, y siempre los pacientes llegan a decir, y es que tendré mucho más riesgo de malignidad. ¿Y será que yo también tengo que hacerme controles mucho más estrictos por alguna situación de riesgo de cáncer? Y bueno, la Sociedad Británica de Reumatología en el 2024 dice, y sí, el cáncer y la detección de malignidad en los pacientes con esclerosis sistémica está. Después de las enfermedades cardíacas y la pulmonar, que fue lo que más vimos que hay afectación y morbimortalidad, el cáncer presenta igualmente una de las situaciones que puede atribuírsele mucha más muerte. ¿Y cuáles son los cánceres que están más relacionados con la esclerosis sistémica? El cáncer de mama, el hematológico, el de piel y el de pulmón. En el cáncer de mama, obviamente las mujeres tienen que hacerse las mamografías, tienen que hacerse la detección, el eco mamario, tienen que acudir al ginecólogo. En el hematológico, pues ya nosotros nos vamos dando cuenta, nosotros los reumatólogos vamos dándonos cuenta en el examen, en el hemograma que siempre vamos a hacer, si hay alguna situación. El de la piel en realidad no es que la piel engrosada vaya a tornarse en algún tipo de cáncer, sino alguna lesión que pueda tener mi paciente, una lesión precancerígena como un lunar o un nevo. Y lo último que sabemos es que el cáncer de pulmón puede llegar a tener una presentación importante. Y el cáncer de pulmón, ¿por qué? Porque hay mucha inflamación a nivel del pulmón. Y por eso es que estamos de la mano siempre trabajando con los neumólogos. Afortunadamente,
no es una situación en el cáncer de pulmón tan frecuente. Y cuando hicimos el consenso de la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología del cribado, investigamos que hay una situación que está mucho más relacionada con que el paciente tenga más riesgo de presentar cáncer de pulmón. ¿Y cuál es esta situación? Los pacientes que tienen esclerosis sistémica y que son varones tienen más riesgo de hacer cáncer de pulmón. Los pacientes que son afroamericanos, los que tienen afectación cutánea difusa, los que tienen positividad de anti-SCL70, si es que tienen entre 5 a 7 años de haber iniciado la enfermedad y unos niveles elevados de creatininfosfoquinasa sérica. Entonces, estos son los que puedan tener más riesgo de hacer malignidad. Y entonces, en este tipo de pacientes, la Sociedad Ecuatoriana de Reumatología, cuando hizo el consenso, dijo, a estos pacientes es los que hay que recomendar una biopsia de pulmón, porque no a todos los pacientes con esclerosis sistémica hay que hacerles biopsia de pulmón, sino a los que tienen esta situación y estos factores de riesgo para hacer una detección temprana del cáncer. Y si es que nosotros queremos ir un poco más allá, dentro de lo que es la parte de control a nivel de lo que es a pie de cama, existe también la probabilidad de hacer eco pulmonar. A pesar de que el eco pulmonar no es que tenga una validación tan amplia dentro de lo que es esclerosis sistémica, es mejor la tomografía axial computarizada. Si es que hay médicos que están entrenados en hacer ecografía pulmonar, también tiene una buena situación de que pueda diagnosticar tempranamente algún tipo de patología a nivel pulmonar. Solamente si es que el médico está capacitado en hacer el eco pulmonar, pues entonces nosotros diríamos sí, hay que hacer el eco pulmonar. Si no, es la tomografía la que realmente nos va a ayudar. Siempre a ver la morbimortalidad en los pacientes con esclerosis sistémica, con lo que más puede llegar a afectarles, que es la parte pulmonar, y para disminuir el riesgo de cáncer de pulmón que puedan llegar a tener estos pacientes. Y esto es lo que les he tenido esta noche y más lo que quiero es conversar con ustedes si tienen alguna pregunta, si tienen alguna situación